Ya. Está el... Jorge, ¿cuánto me habías dicho que te había dado qué valor? Jorge Barbosa. Ah, aquí está. No lo había visto. Sí. Ya estamos todos, ¿cierto? Ya, tenemos la corriente total, ¿cierto? La corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Ya, Jorge, ¿cuánto me habías dicho que te había dado la corriente total? Ya, ahí tienen las corrientes que le tienen que haber dado. La corriente total, 50 miliamperes. La corriente 1, 20 miliamperes. Era más fácil de sacar porque 20 dividido por 1000, 20 miliamperes. Era como fácil. Después la R2, 16,7. Y la R3, 13,3. Entonces la I3, la I2 y la I1, la suma de estas tres corrientes me va a dar la corriente total, que es 50. Copien eso por mientras. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ya se fue. ¿Perdón? ¿Había una consulta? ¿Qué había dicho? Que se escuchó cortado, profe. Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que me estoy moviendo. Eso es lo que pasa. Pero ahora ya estoy fijo en un sector. Es que estoy guardándole les grabé el primer video. Yeah. Profe, entonces me dio bien, pero no lo leí bien. Porque me dio, mira, me dio 0. Parece ¿Te que no dio lo puse bien en cuánto? el calculador, pero me dio 0,016 el lado. Ah, 0,016. sí, 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 eso es. Justo. Ya. Estaba conversando con el profesor Luis Morales, que tiene un problema con su computation. Creo que quedó sin carbón. ¿Qué pasó con el Sí. Pablo? No, con el Luis Morales. El Pablo. ¿Qué Pablo? Pablo Señor Hernández. Pablo Hernández. Ah, ahí está haciendo clases en la universidad, po. Que allá nomás Oye, ¿qué le pasa? Que yo también hago clase ahí. Eso mismo dirá de mí después.
No, usted me cae bien, usted es pulento, el otro viejo era medio cagado el moño. Quería enseñarles. No, Esa la es la dar un hijo. Ya. Se fijan que la suma de las tres corrientes me va a dar la corriente total. Que era lo mismo que conversamos en el circuito serie con el voltaje. La suma de la caída de los tres voltajes me daba el voltaje total. En este caso, de circuito en paralelo, es la corriente. ¿Anotaron eso, cierto? ¿Llenaron la tabla que estábamos trabajando? Sí. Ya, excelente. Vamos a seguir con nuestro PPT. Bueno, entonces, ¿cómo tendríamos que llenar esto? De la siguiente forma. La corriente total, ¿cuánto va a ser el calculado? ¿El cuánto les dio? 50 miliamperes. La corriente 1, 20 miliamperes. Sí. La corriente 2, 16,6 o 3 era. 3. Ya, 16,3 miliamperes. La corriente 3 tendría que ser entonces 13,7. El voltaje 20 volts. ¿Y la resistencia total cuánto les dio? No la saqué. Sería 2200. Sería No se 1000. suma. Mínimo Se suma, común ¿no? denominador, Ah, no. Me raspa. 1000. 1000 en 1000, 1. 1200 sería 1,2 y 1,5. Serían 3. Estoy sacando la ojo, cachen. 3,7. Entonces sería Sí, 3,7. Sería 20 dividido por 3,7. ¿Cuánto es? Tiro. 20 dividido. No, no 20. ¿Cuánto es? 3,7, disculpen. 3,7. Me perdí. 3,7 son 1000 dividido por 3,7. Y- yo. 270. 270,2. 270. Y 20 dividido por... Debería haberme dado más, 400 me debería haber dado. ¿Por qué? Porque 20 dividido por 400 me va a dar, o por 40, digamos, me va a dar 0,5, ¿no? Sí. Entonces búsquenle ahí el resultado. Después la vamos a hacer, tranquilo. La vamos a dejar ahí por No, mientras po. para avanzar, para no quedarme pegado en el... Hagan este circuito mixto ahora, el que está acá, y llenen esa tabla. Yo les voy a sacar lo otro por mientras para que terminemos de trabajar. Oh, oh. Ya saben, hay una parte en serie y una parte en paralelo. Esto lo deberían hacer en un minuto. Esto lo hicieron el año pasado varias veces. Bueno, hace tanto como varias veces, pero la hicieron una cantidad de veces. Pero tenemos 3 meses de vacaciones, se olvida. Bueno, aquí se le van a quitar los 3 meses. 16 volts en el voltaje, llevo medio año de la vacaciones. tensión de entrada. ¿Qué voltaje tengo aquí entre ese punto y ese punto? 16. No, porque hay una caída de tensión acá. No, con la resistencia. Así que primero tienen que determinar la caída de tensión para saber qué voltaje tengo ahí. Yo sabía que me iban a responder eso.
Profe, ¿con qué fórmula se determina la caída de tensión? Está muteado. Está muteado. Estoy hablando como loco y tengo cortado. ¿Estáis viendo el PPT, Jorge, cierto? Sí, Ah, sí. ya, ahí está ¿cómo se llama? La fórmula. Acuérdense Fórmula. que esta es la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por la corriente. Si yo quiero sacar la corriente, es el voltaje partido por la resistencia. Y si yo quiero sacar la resistencia, es el voltaje partido por la corriente. Si yo quiero sacar la caída de tensión que hay en este punto, ¿qué tengo que ver? ¿Qué voltaje es la caída de tensión? ¿Cierto? ¿Qué corriente es la que atraviesa ahí? Y la multiplico por el valor de la resistencia, por 1000. ¿Se fijan? Para eso yo tengo que sacar una resistencia total primero, para saber la corriente total que hay en ese circuito. Enredado. ¿Está enredado? ¿Cómo estar enredado si esto ya lo deberían hacer de memoria? Espérense. Déjenme que le voy a poner una cosa acá que me estaban preguntando también. Siempre en todos los circuitos es lo mismo, ojo. Ahí. Acuérdense que primero para tener la corriente total hay que sacar la resistencia total, porque ya el voltaje lo tenemos. Y en esta que está acá también. El voltaje es de 16 volts. Entonces necesitamos sacar la resistencia total primero para tener la corriente total. ¿Qué le parece si hacemos este circuito entre todos? ¿Estamos? Me parece mejor. Sí, ya los veo que están 820.000 de resistencia, profe. yo los voy a ayudar. Ya. Primero necesito entrar. Ya, están viendo el circuito, ¿cierto? Ya. Entonces, primero tenemos que sacar la resistencia total. ¿Cómo la vamos a sacar? La R4 y la R3, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie, Serie. excelente. Entonces, tendríamos que decir que para eso necesitamos que R3 se sume a R4. ¿Ya no? Por lo tanto, tenemos que decir que 560 kilos, que son 560.000, ¿cierto? Más que R4, 820.000, 820 kilos. Ahí dice 820 kilos. 820.000. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 1.380.000. 1.380.000. 1.000.000. ¿Cómo que 1.380?
380.000, ¿cierto? Y eso, Sí. bueno, son ohms. Ya. Ya. Por lo tanto, ahora el circuito quedaría, ¿cierto? Los 16 volts. La resistencia la vamos a dibujar como un punto. Entonces, tenemos nuestra R1. Tenemos nuestra R2, ¿cierto? Que es 1 kilo y 1 kilo 200. Y después, a donde teníamos la R3 y la R4, ya no la vamos a tener porque ahora tenemos nuestra resistencia equivalente, que es, ¿cuánto cuesta nuestra resistencia equivalente? 1.000.000. 1.380.000. Lo estoy haciendo así para que lo vayan entendiendo paso a paso cómo estamos trabajando con eso. Ya. Ya. Entonces, R2, ¿cómo queda con el equivalente? ¿En serio, en paralelo? ¿Cómo queda? ¿En serio, no? ¿Ya? Paralelo. Ah, bien. Ahí cambia la cosa. Por lo tanto, la resistencia en paralelo, la fórmula que nosotros debemos ocupar es R2, en este caso, por la R equivalente, ¿cierto?
Y eso dividido por la R2 más la R equivalente. ¿Cuánto es el resultado de eso? ¿Cuánto cuesta la R2? 1200. 1200 por el 1.380.000 dividido por 1200 más 1.380. ¿Cuánto da eso? Continúa. Profe, me dio 1198. Ya, vamos a ver. ¿Terminaron los demás, cierto? 1.198.000. O sea, 1,198 te digo, ¿cierto? 1198. Ah, ya, estamos. Mira, si te fijáis, en 9,57, coloquémosle 1.200, ¿de acuerdo? Para que la Ya. llevemos a número entero y no los dé tantos decimales. Ahí también me dio 1.000.000, no, 1.200. Barbosa, ya lo dijimos, ya cállate. Sí, está bien, eso Ah, da 1.200 en realidad. quería dar Un país de ¿cómo se ida, llama? yo voy de vuelta, pues compañero. Chao. Ok. Está bien, eso es. Es que vos soy un bio. Me entró una duda, espérense. Vamos a ver. Necesito dos de estos. Son 1.200 por 1.380.000. Todo eso está dividido por 1.200 más 1.300.000. Entonces, tengo que escribir los 1.200. ¿Por qué no lo he puesto? Ahí está. 1.200. Ahí está. Entonces son 1.200, ¿cierto? Por lo tanto,
el circuito me quedaría de la siguiente forma. Mi RP sería igual a 1200 ohm. ¿Sí o no? Y ahora, la R1 con respecto a la RP, ¿cómo quedan? ¿En serie o en paralelo? En serie. Vamos a alcanzar a hacer esto nomás y vamos a terminar, pero va a quedar explicado bien. Ah, buena. Sí, porque se nos va a acabar el tiempo. Miren, entonces serían 1000 más 1200, 2200, ¿está claro, cierto? Sí. Sí, ¿para qué hacer esa? Ya. Sería entonces 2200 la resistencia total. Entonces, mi resistencia total va a ser igual a 2200 ohms. ¿Cuánto era el voltaje que teníamos? 16 volts, ¿cierto? El voltaje es igual a 16 volts DC. Entonces, la corriente total, ¿cómo sería? El voltaje dividido por la resistencia. Sería 16 dividido por 2200. Y eso va a dar 0,007. Por lo tanto, la corriente total va a ser igual al voltaje total dividido por la resistencia total. Por lo tanto, la corriente total es igual a 16 dividido por los 2200. Y entonces la corriente total va a ser igual a 0,007. 0,007. ¿Así es cierto? Sí. Sí. Ya ahí lo tiene. Entonces ya tenemos la corriente total. Ahora podríamos sacar la caída de tensión que hay acá en R1. Eso nos va a dar el voltaje total menos ese voltaje, va a ser el voltaje que tenemos acá, por lo tanto podemos sacar la corriente directamente, ¿cierto? Con el voltaje partido por la corriente.
Y así sucesivamente todas las que nos piden ahí. Ya, se los dejo entonces como tarea para su casa, llenar la tabla que tenemos acá. Para llenar esa tabla que está ahí, ¿de acuerdo? No, Sí. objeción. Imagino que todos ya enviaron mi trabajo, el trabajo, ¿no? En todo caso he recibido mucho, los felicito. Así que nada que decir. Súper bien como lo han hecho. Felipe Pino. Ah, el Felipe dice que nadie le había avisado de las clases. No importa, Felipe, tranquilo. En el WhatsApp están todas las clases grabadas. Así que tienes que comunicarte con Diego Pinto, que es el administrador del WhatsApp, si no lo tenías, para poderte colocar. ¿Consultas? ¿Preguntas? Ya, jóvenes, los dejo para que descansen, Chao. no se me vayan a agotar. Ya. Chao. Cuídense. Igual. Ah, voy a estar llamando a los que el profesor no le alcanzó a hacer la interrogación para que terminemos con eso.